Me dicen, no se ve. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este directo de la Asociación Amigos de la Hispanidad. Perdonen ustedes el retraso, pero es que estábamos intentando salir en directo también por nuestro canal de TikTok y no lo he conseguido. Algo me ha dado, bueno, o igual sale luego, lo iré mirando. Bueno, son las 9 de la noche y 1 minuto ya, hora peninsular, 1 hora menos en Canarias, muchas menos horas donde está nuestro invitado, que es exactamente en el Perú o Pirú, como hay en algunas fuentes antiguas, el antiguo reino del Pirú, y tenemos a nuestro buen amigo Rafael Aita, Rafael Aita, que precisamente tenía un alias que usaba antiguamente que era Capitán Perú, porque ustedes le conocerán, hacía unas cosas asombrosas yendo a los colegios a impartir la verdadera historia. Rafael, un saludo para Perú y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Alberto, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues vamos a hablar además de un tema. Le estaba comentando a Rafael en la trastienda cuando estábamos nosotros hablando antes que hoy vamos a hablar de este libro que tiene editado aquí en España, que se llama, lo voy a poner así bien grande, se llama El fin de la cultura woke. Vamos a hablar de la cultura woke, pero no es un libro cualquiera. Yo cuando lo he leído me ha sorprendido gratamente. Es un libro de filosofía, es un libro que intenta sembrar las bases de un nuevo sistema filosófico precisamente para destruir, para triturar el wokismo y sus herederos, sus antecesores, de lo cual nos vamos a enterar esta noche con Rafael. Bueno, Rafael, pues lo primero que te tengo que preguntar, como decían los escolásticos, que hablas de ellos en el libro, primum definere, es decir, ¿qué es el wokismo? ¿Por qué este título? ¿Qué es eso de la cultura woke? Vamos a centrarnos un poco. Bueno, primero mencionar que el término woke surge de la cultura popular. De hecho, surge en Estados Unidos, específicamente de la población afroamericana, que planteaba el estar siempre despiertos ante las injusticias sociales, ante las brechas sociales. Si recuerdo bien, surge en una canción allá por casi llegando a mediados del siglo XX, en que llamaba a tener conciencia de todos estos aspectos en donde se generaba discriminación y muy en específico discriminación racial contra la población afroamericana, ¿no? Siempre estar atentos porque en todos los aspectos de la sociedad se estaban dando acciones, a veces incluso inconscientes, de racismo, de discriminación, y que había pues que ponerlas en relevancia, ¿no? Ponerlos en primer plano para que todos estemos alertas y no se repitan. Lo cual, dicho así, está fenomenal, ¿no? O sea, vamos, ¿quién puede estar en contra de esto? ¿Quién puede estar en contra de las buenas intenciones de acabar con el racismo, con la discriminación, con las brechas sociales, ¿no? Es más, sí es verdad, tenemos que estar alertas cuando se da una injusticia social y que no se repita, ¿no? La cuestión es que el término comienza a ser aplicado para muchos otros elementos en donde ya existía cualquier tipo de diferencia o relaciones de opresión que no necesariamente las llamemos como tal. Vamos, se veía ya opresión en los matrimonios, ¿no? Se veía opresión en el hecho de que yo te llame a ti amigo, ¿no? Y esté asumiendo que eres hombre. Y eso ya generaba algún tipo, pues, de discriminación o de ofensa, ¿no? Entonces, este pensamiento se lleva a un extremo y está, digamos, tan en alerta, tan en atención, que ya cualquier acto, incluso inocente, se convierte en una fuente de opresión, de injusticia, de discriminación, haciendo prácticamente invivible la sociedad, ¿no? Y ya estamos viendo la censura, estamos viendo incluso la penalización, ¿no? No sé, comentarios en redes sociales. Hay algunos países
en Europa en donde puede ser motivo de cárcel por un comentario que hice en algún momento en Twitter, ¿no? Y por lo tanto, la dinámica del wokismo ha llevado a que se canibalice, ¿no? Se merme sus propios cimientos y ya pues se pierde el foco de evitar el racismo, evitar la discriminación y las brechas sociales, y se ha convertido pues prácticamente en un elemento de ver ofensas en todos los aspectos de la vida diaria. Me dicen que en TikTok que a ti se te oye, pero a mí no. Bueno, como lo importante es que se te oiga a ti, a que no se oigan mis preguntas, pero hemos conseguido salir. Mientras estabas explicándonos esta introducción del wokismo, estaba activando el micrófono, lo tenía a parecer parado. Bueno, dices que las raíces de este wokismo, vamos a avanzar un poco en el libro, vamos a intentar explicar lo que dices, pero claro, sin desvelar mucho, porque bueno, no me voy a cansar de ponerlo. Tienen ustedes que comprar este ensayo filosófico. Es un ensayo filosófico, pero escrito de una manera muy cómoda, muy atractiva. Es para todos los públicos. Ya habrá tiempo de desarrollar todas las ideas que aquí expone Rafael. Cómprenlo y léanlo. No, vamos, puede ser un dinero muy bien invertido. Dices que el wokismo, sus raíces son el materialismo, el relativismo y a lo mejor en menor medida, aunque también le dedicas un capítulo, el mecanicismo. Vamos a ir paso por paso, porque yo cuando leí el libro digo, bueno, este hombre se quiere cargar 3 sistemas filosóficos, 3 corrientes de ideas que llevan años desarrolladas. Hablas mucho de toda la filosofía, evidentemente, es un libro filosófico, ya lo he dicho antes, estás constantemente haciendo referencia a los clásicos, Platón, Aristóteles, presocráticos. Bueno, le va a encantar a la gente que le gusten estos temas. Vamos a empezar por el primero. Materialismo, por ejemplo, bueno, el que tú quieras. De los 3, tienes que hablarme de los 3, materialismo, relativismo y mecanicismo. ¿Por qué esto es el origen del problema del wokismo y cómo intentas destruirlo, eliminarlo, acabar con él? ¿Cuál quieres empezar? Primero, una acotación, porque, digamos, ha habido un paso en el medio, ¿no? Porque muchos decir, oye, ¿qué tiene que ver el wokismo con el materialismo, no? Por ahí seguramente nos va a estar escuchando algún materialista que diga, bueno, pero yo soy materialista y no soy woke, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Pero hay un paso en el medio. Y es que yo propongo que el wokismo es hijo del marxismo con el liberalismo, corrientes que se plantean pues como opuestas, como antagónicas, pero que de alguna manera los elementos que componen estas 2 corrientes de pensamiento se han mezclado en este wokismo, digamos, a espaldas de sus padres, ¿no? Porque el día de hoy los marxistas, como los liberales, ambos reniegan de la cultura woke y ambos se desmarcan, y ambos dicen, no, esto es una aberración, pero es producto de este Frankenstein negado incluso por sus propios padres, ¿no? Y, claro, tanto marxismo como liberalismo tienen estas bases de materialismo, de mecanicismo y, ¿no? De las que han mencionado. Ahora, relativismo. Y relativismo. En un principio, el liberalismo es, digamos, parte de este principio, bueno, a ver, dicho muy fácil, de forma muy simple y muy recortada, porque también hay varios tipos, pero, digamos, el que ha trascendido y el que el día de hoy la gente lo asume como una definición que de repente no sea la mejor, pero es la que han tomado, es el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, ¿no? Es este individualismo exacerbado en donde yo, digamos, mientras respete la vida y la propiedad, entonces llevo mi proyecto de vida como yo quiera. Ahora, esto obviamente lleva pues a estas conclusiones aberrantes, ¿no? Si yo el día de mañana pues entonces me considero que no soy hombre y soy mujer, o que no soy humano, soy perro, que no soy un hombre de 40 años, sino que tengo 5 años, entonces si es parte de mi proyecto de vida,
va de acuerdo a este principio. Nadie se puede meter con mi vida y nadie me puede decir que no. Entonces, este componente individualista del liberalismo no queda solo y termina combinándose de manera también de forma muy acrobática, porque parece incluso contrario, con el colectivismo. Y muchos dirán, oye, pero el colectivismo es lo contrario del individualismo. Sí, pero esta defensa de mi proyecto, a veces irracional, pues me lleva a formar colectivos que me ayuden a defender, ¿no? mi proyecto. Y claro, obviamente, si yo solamente soy materia y comparto pues todas características con otros tipos de, digamos, con otros tipos de especies, también materiales, ¿no? Con animales, ¿no? Entonces, no tengo ninguna diferencia con otras razas, con animales, con plantas, y por lo tanto merezco el mismo trato, y por lo tanto yo soy un animal más. Generándose una especie pues de antiespecismo donde nos coloca al nivel de las mascotas o eleva las mascotas al nivel humano, que también cosas que hemos visto, ¿no? Entonces se terminan combinando todos estos distintos factores, que si además le subas un relativismo posmoderno, en donde no existe una sola verdad, en donde cada uno defiende su propia opinión y tiene su verdad y nadie me puede cuestionar mi verdad, pues se forma un cóctel que lo mismo es un Frankenstein, ¿no? A pesar de que Frankenstein era el doctor y no el monstruo, ¿no? Pero el monstruo de Frankenstein que termina ensamblando estas piezas, en muchas de ellas incongruentes entre sí, y que terminan generando este tipo de pensamiento que por eso nos termina espantando y siendo tan nocivo para toda la sociedad. Lo que yo planteo es que no hay que bajarse, o sea, no hay que ir en contra de la cultura woke, sino en contra de estas bases que la generan. Porque si vamos en contra de este pensamiento woke, pero las bases se mantienen y seguimos con los relativismos, seguimos con el mecanicismo, seguimos con el materialismo, seguimos con el determinismo, que por ahí también lo menciono, simplemente se van a reconfigurar con otro nombre y van a generar un nuevo monstruo que tendrá otras características, pero será igual de aberrante. Sí, de hecho, eso lo citas varias veces en el libro, y es verdad que es, bueno, podemos poner el ejemplo de un avispero. Por matar muchas avispas, tenemos que ir al nido de avispas y eliminarlo. Y entonces, para ti, el nido de las avispas de este avispero son esas corrientes que estás comentando. Lo dices en varios puntos del libro, vamos, aclaras eso, que por mucho que nos enfrentemos al huequismo, si no cortamos las raíces no haremos nada. Sí, para mí la próxima reconfiguración, por eso, si la cultura woke, digamos, pasa de moda, ¿no? Y ya nos damos cuenta que es irracional vivir de esa manera, para mí se va a reconfigurar en el transhumanismo, que también es mecanicista, que también es materialista, que también es relativista. Y el transhumanismo, sumado, esto va a sumar una tecnofilia, ¿no? Entonces acá se va a cuestionar incluso la misma especie humana, de tal manera que incluso ver a la especie humana como algo negativo porque yo puedo crear algo mejor, ya sea con el uso de la genética, ya sea con el uso pues de componentes cibernéticos y ya existen el famoso Neuralink, que es un implante en el cerebro, ¿no? Que te puede mejorar las capacidades, y si esto solamente es el inicio de lo que se va a venir basado en un pensamiento, y que ya lo desarrolló también Miklos Lukács, especialmente, tiene un libro sobre transhumanismo muy bueno, pero que te dice que obviamente, si nosotros somos materia, si no hay ningún tipo de componente espiritual, ningún tipo pues de componente metafísico, no hay alma, no hay espíritu en el ser humano, entonces no hay nada que nos impida convertirnos en un cyborg. No hay nada que nos impida pues a realizar implantes cibernéticos al punto de destruir nuestra humanidad para crear una nueva especie mejorada, en términos de eficiencia seguramente, pero que ya no sea humana, porque el humano no tiene nada de especial, el humano es
igual que cualquier tipo de raza y de especie animal que existe en el planeta. Esto es mecanicismo, esto es materialismo, y por lo tanto es lo que se va a venir si no vamos a la raíz de estas corrientes de pensamiento. Bueno, explicas en varios capítulos de tu libro, para llegar al final a las conclusiones del nuevo sistema filosófico que quieres desarrollar. Como te decía antes, esto no ha hecho más que empezar. Tienes aquí muchísimo trabajo por delante, que no sé si quieres adelantar el nombre del sistema filosófico que tú propones o lo dejamos para después. Evidentemente, como lo pones en el libro, hombre, no te importará que se conozca, pero lo dejamos para después. Pero hablas, por ejemplo, de la información. Y además vas enlazando temas, bueno, como digo, es un ensayo filosófico, porque yo creo, cuando lo estaba leyendo, pensaba, bueno, lo que está intentando hacer Rafael Aita es escribir un libro que sea la teoría del todo. Los que han buscado grandes pensadores que citas en el libro, como Stephen Hawking o Penrose, por ejemplo, ¿no? Esa dualidad, ese enfrentamiento que tenían entre ellos, que tú lo citas ahí también. Y bueno, que nos expliques un poquitín esto que desarrollas ahí, sin desvelar todo el libro. Hay que recomendar, vuelvo a poner la foto del libro, hay que recomendar este libro, El fin de la cultura woke, Rafael Aita. ¿Cómo descubres o qué quieres expresar con eso de que al final la información, el contenido de la información, pues es necesaria para entender todo esto, ¿no? Incluso haces tus pequeños cameos, podríamos decir así, muy sutiles con la teoría cuántica, nos hablas del alma, que ahora nos explicarás qué es para ti el alma o cómo lo explicas. Bueno, vamos a hablar ponme en contexto esto de la información. ¿Por qué es tan importante la teoría de la información de Shannon que nombras en el libro? Sí, porque analizando estas raíces de donde surge la cultura woke, un componente muy importante, además del liberalismo, del marxismo que ya he mencionado, es el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo como esta corriente filosófica desarrollada, pues, ¿no? Por Saussure, Derrida, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault y tantos otros filósofos, en su mayoría lingüistas, semiólogos, que hacen un estudio del lenguaje, ¿no? Hacen un estudio de la comunicación, determinando que el lenguaje no tiene o no debe tener un centro, o sea, está basado en convenciones, ¿no? Lógicamente, si, digamos, a esto yo le llamo móvil, es porque nos hemos puesto tú y yo de acuerdo en que se llame móvil. Acá en el Perú se le dice celular y simplemente es porque nos hemos puesto de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo en otra palabra, entonces será esa otra palabra. No existe ningún componente esencial que le dé su significado a los objetos, que otorgue significado a las palabras, ¿no? Entonces, en base a esto, pues hay un salto muy importante. Nosotros entendemos el mundo a través del lenguaje, ¿no? Entonces, la forma como nosotros procesamos nuestra realidad es a través de las palabras, es a través del idioma. Y si el idioma y las palabras son una construcción, una convención social, entonces nuestra forma de procesar la realidad es también una convención y es una construcción y por lo tanto se puede deconstruir, ¿no? Entonces, y ahí la mujer no tiene pues, una base biológica, una base natural. Simplemente hemos construido el concepto de mujer, ya no solamente como palabra, sino como forma de entender a esta, ¿cómo decirlo sin decir mujer, ¿no? A este género de la especie humana, ¿no? Pero incluso ellos mismos tienen, pues, problemas a la hora de definir qué es una mujer, porque si no se basan en la biología, es una construcción. Completamente de acuerdo. Hay por ahí un vídeo que se hizo viral con estos sonidos de género, Claro. que yo, la verdad es que yo me parto, o sea,
me muero de risa con estas cosas. No quiero ofender a las personas porque entiendo que tienen un problema cognitivo muy grande. Yo lo digo, si tú mismo no sabes quién eres, ¿qué papel juegas? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no sabes quién eres como persona, ¿cómo coño vas a saber qué trabajo te gusta o a quién vas a amar o qué te gusta en la vida? Hay un Es que vídeo. nada de eso existe, todo eso es parte del constructo. Mira. Hay un vídeo aquí en España, dejo seguir ya, que hay un entrevistador por la calle y le pregunta a una chique, no sé, una pareja y nada, y dice, bueno, ¿qué es para ti una mujer? No saben definirlo. No lo saben, claro. Pero ese es producto, ojo, eso no es que se hayan olvidado de las definiciones o que no puedan procesar bien las palabras. Eso es producto de los principios de esta filosofía que te dice que no existe nada absoluto, no existe ningún eje de referencia, no existe la biología siquiera, no existen los fenómenos naturales, sino todo eso lo construimos nosotros a través de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, y por lo tanto, al ser el lenguaje totalmente arbitrario, toda definición es arbitraria y por lo tanto toda realidad también es arbitraria, ¿no? O sea, este es el producto de esta forma de pensamiento que va en contra de cualquier metarrelato, en contra de cualquier narrativa, la considera como absolutista y por lo tanto negativa y se desmarca de ella. Pero claro, esto es producto del análisis de la realidad a través del lenguaje. Entendamos que los sujetos que llegaron a estas conclusiones eran lingüistas, analizaban toda su problemática desde sus lentes. Curiosamente, en paralelo a toda esta filosofía, porque estamos hablando más o menos los mismos años, Claude Shannon fue un ingeniero matemático que aborda el mismo problema de la información y de la comunicación y del lenguaje, pero desde el punto de vista matemático, ¿no? En su artículo, más o menos mediados del siglo XX, que se llama La teoría matemática de la comunicación. ¿Y por qué es importante Shannon? Porque cuando estudia el lenguaje desde el punto de vista de la matemática y de la ingeniería, ya no de la lingüística, ya no de la filosofía, sino puramente numérico, encuentra que la información no es totalmente arbitraria. La información no es una convención, sino que más bien existen elementos objetivos en la información que incluso permiten medirla y cuantificarla. Y por lo tanto, él propone la unidad básica de la información, que es el bit, ¿no? O sea, un bit es un 0 o un 1, ¿no? El bit viene de binary digit, ¿no? Dígito binario. Es 0 o 1 te da un bit. 8 bits te dan un byte. Y esta es, digamos, el ladrillo con lo que construimos los megabytes, los gigabytes que utilizamos el día de hoy. O sea, ha sido la base para el desarrollo de toda la informática y por eso podemos decir que la información ocupa un espacio, como lo decimos el día de hoy, oye, ¿cuánto pesa este archivo? Tiene un peso, ¿no? Tiene un tamaño. ¿Qué tamaño tiene este archivo? No, es demasiado pesado, no te lo puedo enviar por correo electrónico. O sea, existen componentes medibles, cuantificables en la información que derrumban todo lo que dijeron estos lingüistas que decían que es totalmente arbitraria, que es simplemente producto de la convención. Ahora, es por eso que curiosamente surgieron los dos en paralelo y no se comunicaron. Porque cuando lo comunicamos, cuando incorporamos los principios de Shannon, de la informática, dentro del análisis del posmodernismo, se derrumba el posmodernismo totalmente. O sea, toda esta cuestión que te dice que todo es relativo, que no existe un eje, sí existe un eje, y ese eje es el orden de la información, que la información no es arbitraria, sino que la información es matemática, se puede medir y por lo tanto genera un orden contra el cual no podemos ir. Sí, además amplías esta información, esto que estás explicando ahora, y te atreves a meterte con el ADN, analizas el ADN, el ARN, las cadenas de ácido, la citosina, la tina, todo el ácido ribonucleico. Me ha venido recuerdos mientras lo leía de cuando estudiaba química en COU. Claro, porque tú, esto que acabas de decir, te apoyas explicando, bueno, los relativistas, estos estudiosos del lenguaje, ¿no?
mencionas a unos cuantos filósofos ahí, parece que es Derrida, Foucault, unos cuantos. Y dices, claro, ellos dicen que sí, que lo que comentabas ahora, toda la información es objetiva. Pero perdón, es subjetiva. Depende del contexto, ¿no? Pero tú dices, no, se puede demostrar que hay información que es y que siempre es igual y que es verdadera, independientemente de en qué país o continente lo cojas, como el ADN, por ejemplo. Y que incluso en una transmisión de cadena, hablas de la informática, y cuando, bueno, pues en los bits, ¿no? que pueda haber ruido, lo que es, mala información, pero que al final siempre queda una información que es constante. Incluso dices que, bueno, que explicas ahí que el borrado de un bit consume una serie de energía y tal, bueno, con varias teorías de varios autores. Entonces, explicas esto de que, hay información que es objetiva, no es relativa, no es subjetiva. Luego, todo eso también que explicas desmonta por completo la teoría de la relatividad absoluta, ¿no? Del wokismo y del posmodernismo. O sea, que está muy bien traído, la verdad, todo esto que comentas ahora. Vamos a avanzar hacia adelante. Das tu propia definición, cogiendo partes de la filosofía platónica y aristotélica, del concepto de alma. Lo relacionas con el logos, con ley natural. Bueno, pues necesito que me expliques, según este sistema filosófico que vas a desarrollar, qué es para ti o cómo interpretas tú el alma. Ya sé que eso daría simplemente, nos vamos a meter aquí en un berenjenal, pero bueno, pero hay que decir algo del alma porque lo nombras en el libro, ¿no? Sí, suena bastante a metafísica y suena bastante a una cuestión esotérica o religiosa, porque nosotros tenemos un concepto platónico de alma, ¿no? O sea, alma es algo perfecto que está en un mundo espiritual al cual no tenemos acceso hasta que nos muramos. Yo me alejo de ese concepto y yo tomo más bien el concepto aristotélico de alma, que te dice que el alma es la forma del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto se va a relacionar con el tema de la información, porque ahorita parece que hemos dado un salto a otro lado, pero está conectado. Para Aristóteles, el alma es lo que le da la forma a los seres vivos en general, o sea, el alma no es algo propio del ser humano. Todo ser vivo tiene alma, y por lo tanto, las plantas tienen un alma vegetal y los animales también tienen un alma sensitiva. Todo lo que está vivo tiene un alma, porque el alma es el principio organizador de la vida, ¿no? De hecho, el mismo nombre, ánima, viene de movimiento que tienen los seres vivos. Y por lo tanto, todo lo que está vivo tiene alma, y más bien cuando muere es porque el alma ya no está presente en ese ser vivo. Y esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa es la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte. Desde entonces también ha habido, digamos, varias propuestas que es el alma. Yo me quedo con la aristotélica, que te dice que es lo que le da forma al cuerpo, porque utilizo esta definición para enlazarlo con el ADN que mencionabas. El día de hoy sabemos que lo que le da forma al cuerpo son los códigos genéticos. Si nosotros tenemos ciertas características corpóreas, ya sea de tamaño, de contextura, no tanto de color de piel. El color de piel es una cuestión que también puede variar con el tiempo y con las cuestiones atmosféricas externas. Pero si nosotros tenemos incluso predisposición a ciertas enfermedades o predisposición a engordar o predisposición a adelgazar, todo eso, si nosotros tenemos un color de ojos, si nosotros tenemos un color de pelo, está en el ADN, en nuestra configuración genética. Y la configuración genética es información. No solamente es información, es un lenguaje. A ver, esto es algo que me he lamentado mucho que no lo enseñen en los colegios. Cuando yo me enteré, digamos, a mitad de camino de escribir el libro, también me caí patas arriba, no lo podía creer, pero es algo que lo he refrendado con muchísimos biólogos. Y es que yo pensaba, digamos, lo que me habían enseñado es que cuando ocurre el momento de la concepción, ¿no? Se unen los gametos
cada uno con una carga, con una carga genética, y cuando se combinan forman un cigoto con cierto código que para mí quedaba permanente por toda la vida. Es como que en ese momento se armaba pues nuestro software de computadora, y ahí ya iba a estar escrito qué color, qué tamaño, qué color de pelo, color de ojos íbamos a tener. La cuestión es que no es así, que no es así, sino que el ADN, perdón, el código genético son capas, y el ADN es una de esas capas. Y existe otra capa por encima de la genética, que es la epigenética, que es la que conversa con el entorno. O sea, nuestro código no es como un software que ha sido escrito y que está en nuestras células y determina cómo somos. Es un lenguaje que conversa. Incluso la epigenética interpreta las señales del entorno para que sean adaptados a nuestro código genético y viceversa. Y claro, cuando encuentro de que nuestros códigos genéticos son un lenguaje, entonces lo relaciono inevitablemente a la teoría de información de Shannon, pero al mismo tiempo a los lenguajes que nos hablaban los posmodernistas, ¿no? Y Derrida y Foucault. ¿Por qué? Porque aquí el lenguaje no es una convención. O sea, nadie se ha puesto de acuerdo para decir cuáles van a ser los codones dentro del ADN que tengan cierto significado. No hay una convención humana acá. Entonces, no todos los lenguajes son arbitrarios. Sí puede existir un lenguaje que incluso ni siquiera depende del ser humano, y precisamente ese es el código genético. Ahora, si decimos que está dando forma al cuerpo, entonces decimos que esta es nuestra alma. Pero acá también hay que tener, entonces el alma es precisamente digamos, el lenguaje, es un lenguaje que niega el posmodernismo, lo cual me parece un concepto muy potente. Pero acá también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se debe entender que el alma son las cadenas de ADN, ¿no? Porque el alma no es material. Si el alma fueran pues cadenas de ADN, si fueran pues, no sé, las proteínas, ¿no? Los metilos, ¿no? Los codones que forman, las moléculas que forman estas cadenas, entonces diríamos pues que el alma termina con la muerte y decae y se destruye, como cualquier materia, como cualquier molécula. Sino que estamos diciendo que lo material, las moléculas, solamente son el canal transmisor de una información inmaterial. Y ahí es donde me voy contra el materialismo. La información tiene dos lados. Un lado material y un lado inmaterial, cosa que un materialista no me lo va a aceptar, pero lo va a tener que aceptar algún día porque así es. Te vas a echar encima a todos los materialistas, que hay muchos, ¿eh? Lo sé, y ya lo he debatido con ellos. Esto es una conversación que he tenido con muchísimos materialistas, y más o menos, a ver, lo voy a resumir ahora, pero más o menos llega siempre al mismo punto. La información tiene una dimensión material y una dimensión inmaterial. Digamos, cuando nosotros estamos hablando, tú escuchas mis palabras y esas ondas sonoras son el canal, ¿no? Por el cual la información llega a ti, y es material, las ondas sonoras son materiales, ¿no? Si yo te escribo un correo o si yo te escribo una carta, las letras que yo escriba, ¿no? Son el significante, son el lado material de la información. Pero sabemos que la información no solamente son letras o sonidos, el sonido es el fonema, pero existe un concepto detrás de ese sonido, ¿no? Si yo te digo casa, el sonido de casa es el fonema material, pero que tú tengas una casa en tu cabeza, eso es inmaterial.
Esa es la información que te he transmitido a través de un medio material, pero que termina siendo inmaterial. Y si ya estoy hablando de la imagen mental de nuestra cabeza, también estoy hablando de logos, que es donde ahí lo conecto. Claro, los materialistas, aquí es donde me dicen, no, no, la base es material y digamos, lo inmaterial no es que tenga una existencia propia. Lo inmaterial es producto de lo material. Sí, ellos lo resuelven, por ejemplo, en la escuela de Gustavo Bueno, que ambos conocemos, ellos lo resuelven diciendo que hay varios géneros de materialidad. Y entonces lo llaman M1, M2 y M3. M1 sería lo material, luego pasan a otros conceptos y entonces esa formación de ideas que tú llamas el alma sentimiento o logos, eso. Y la idea es el M3, ¿no? Pero es una expresión de lo material. Ya, aquí es donde está mi diferencia, porque yo les digo, es información. La información que son, lo dije al inicio, la unidad básica de la información es el 0 y el 1, el bit. La información es números, la información es matemática. ¿El número es material? Ellos me dicen que sí. Yo le digo, entonces explícame cuáles las propiedades materiales del número. Porque todo lo que es materia lo identificamos por sus propiedades materiales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades materiales de pi? Dicen, no, es que pi no existe. Pi es un invento humano, producto de nuestro cerebro que es material, o sea, pi también surge de la materia. Y eso no me cuadra por ningún sentido porque yo a pi lo encuentro por todos lados de la naturaleza. Con pi es que podemos generar el Wi-Fi y la transmisión que estamos haciendo. O sea, ¿yo cómo puedo explicar ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza utilizando algo que salió de la cabeza humana? No tiene sentido. Si existe en la naturaleza, es porque es previo al ser humano. Es parte de la estructura del universo. Las matemáticas son parte de la estructura del universo y es por eso que lo que muchas veces se llama la irracional explicación matemática del universo, porque nos parece increíble que podamos explicar fenómenos naturales tan distintos utilizando ecuaciones, utilizando ecuaciones incluso muy sencillas, ecuaciones muy simples, pero que me explican grandes fenómenos, movimientos de planetas, ¿no? O sea, la ley de gravedad de Newton es muy corta y con ella yo puedo explicar, pues, cómo se mueve todo el sistema solar o todas las galaxias. Eso no salió de la mente humana, y si salió de la mente humana, pues tienen un gran trabajo para explicar cómo algo salió de la mente humana, me puede explicar el universo o me muestra cómo es el funcionamiento del universo. Y es que en algún momento tienen que aceptar la ontología del número, la existencia del número más allá de la materia. Y por lo tanto, si existe el número como elemento inmaterial, pero que le da orden y forma y estructura al universo, por lo tanto, también existe número inmaterial en nuestros códigos y con esto podemos muy sencillamente aceptar la existencia de un alma inmaterial más allá de la materia, pero sin caer en metafísica platónica o en crear mundos ideales que no podemos ver, porque más bien es parte de la explicación lógica y racional del mundo. Nombraba yo antes al principio, que lo citas en tu libro, esos conceptos de Stephen Hawking y de Penrose. Stephen Hawking niega el alma en el sentido de que dice, bueno, cuando te mueres se acaba todo. Y Penrose, sin embargo, lo comentas, la teoría de Penrose, de que dice, no, el alma cuando muere queda. Y entonces aquí hay una especie de pirueta, una especie de ex machina, y dices aquí que será una teoría para desarrollar, que comentas varios Penrose, y de no, aquí nos vamos al mundo cuántico y el alma queda en el mundo cuántico, forma parte del mundo cuántico. Bueno, esto tienes que explicar un poco porque es una parte dura para comprender, ¿eh?
Sí, a ver, ojo, yo estoy diciendo que el alma está más bien en configuraciones de información, que a ver, no es necesario entrar al mundo cuántico para hablar de información o de matemáticas, sino lo que yo digo es que el mundo cuántico también se explica con matemáticas. O sea, hay un mismo sustrato, tanto para nuestros códigos de información que configuran nuestro cuerpo, que dan forma a nuestro cuerpo, el alma aristotélica, como a el mundo cuántico. ¿Por qué? El materialismo tenía mucho sentido en el siglo XIX, porque de hecho, digamos, el primer materialismo surge con los griegos clásicos, ¿no? Y su mejor exponente es Demócrito y Leucipo, Demócrito que propone el átomo. Pero tú te das cuenta que desde Demócrito, el materialismo, incluso el atomismo, quedó relegado de la filosofía y del pensamiento del mundo. Nadie te hablaba seriamente de un átomo o de que todo es materia o de que la materia es el sustrato de todo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX vuelve a cobrar fuerza cuando comenzamos a estudiar los comportamientos de los gases y encontramos que la mejor explicación a que cuando tú comprimes un gas, este se calienta, es que el gas esté formado por átomos, ¿no? Entonces, claro, si imaginamos que los gases en realidad es un conjunto de pequeñas partículas, tan pequeñas que son invisibles a nuestros ojos, obviamente cuando yo comprimo el gas, esas partículas comienzan a chocar entre ellas más rápidamente y eso hace que aumente la temperatura. Y tenías una explicación perfectamente lógica para el fenómeno natural del calentamiento de los gases al aumentar la presión o al disminuir el volumen. Y es ahí donde Dalton propone el átomo. Pero el átomo de Dalton era una bolita de masa, era como una pequeña canica, un grano de arena, que de ahí viene su nombre, átomo, ¿no? La materia más pequeña que no puedo dividir. Entonces, cuando se acepta que realmente, de acuerdo a los comportamientos que veíamos en el mundo de los gases y la termodinámica, todo está formado por átomos, el materialismo viene solo, lógicamente. Pues entonces si todo está formado por átomos, pues entonces lo primero ha sido la materia, lo primordial es la materia. Todo viene de la materia, hasta el pensamiento viene de la materia. Porque claro, el pensamiento viene del cerebro, que también está formado por átomos. Entonces sí, la materia es lo primero y antes que todo. Y eso, incluso yo lo decía Demócrito desde la época de los griegos clásicos, ¿no? Todo es átomos y vacío, el resto es opinión. Una frase que también utilizo mucho en el libro para ejemplificar cómo el atomismo deriva en un materialismo. Y básicamente eso es lo que creen los materialistas, ¿no? Todo es átomos y vacío, el resto es opinión. El problema se da cuando encontramos que el átomo no es átomo, o sea, no es indivisible. El átomo está formado, pues, bueno, luego de muchos modelos atómicos, ¿no? Pasando por el de Thomson, por el de Rutherford, por el de Bohr, llegamos a caer en cuenta que el átomo tiene un núcleo y que formado por protones y neutrones y tiene los electrones alrededor del núcleo del átomo. De acuerdo a la definición de Dalton, el verdadero átomo sería la partícula, ¿no? Sería el protón, el neutrón y el electrón, ¿no? La bolita de masa que yo no puedo dividir. Y de acuerdo a esto, pues los materialistas siguen cómodos porque, vamos, ok, ahora el átomo tiene una estructura más compleja, pero en esencia es lo mismo, siguen siendo partículas de materia. Hasta que encontramos el famoso experimento de las 12 rendijas de Jung y los descubrimientos de Luis de Broglie con las ondas de materia y el comportamiento ondular de la materia, y encuentra que la materia tiene un comportamiento no solamente de partícula, sino también como onda. O sea, el electrón también se puede comportar como una onda a la hora de hacer este experimento que describe en el libro, de pasarlo por 2 rendijas y que muestra la interferencia de una onda y que demuestra que pasó un solo electrón, una sola partícula, pasó por 2 rendijas a la vez e interfirió consigo misma y formó un patrón de interferencia ondulatorio en la pared.
Y dice, oye, pero esto no es el comportamiento de una bolita de masa o de una canica. Acá hay algo más. Y encontramos que la partícula no es partícula, es una onda. Y ahí viene la famosa interpretación de Copenhague y la función de onda de Erwin Schrödinger, el del famoso gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Y que te dice que en realidad el electrón es una nube de probabilidades y que está descrito por la función de onda, que es una función matemática. Y vamos, una nube de probabilidades, también estamos hablando de matemática. Ahora, para mí hay algo acá que es ironía pura, humor negro del universo que se está riendo en cara de los materialistas. La función de onda es descrita por el número imaginario, por el raíz de -1. O sea, ¿qué cuestión menos material que una raíz de -1 en el corazón de la materia? En la función de onda que describe el movimiento del electrón, encontramos un raíz de -1. ¡Pum! En la cara, todos los... Yo leo eso y al día siguiente dejo de ser materialista. ¿Cómo puede haber un raíz de -1 que me explique cómo funciona el recorrido del electrón a través de la función de onda? Pero esto son matemáticas y son matemáticas muy abstractas, no es que tampoco diga 1, 2 y 3, que los puedo decir, pero yo cuento 1, 2 y 3 en la naturaleza. Es un maldito raíz de -1 que me explica la materia. Oye, entonces la materia en su corazón, en esencia, es una función todavía con matemáticas muy abstractas. O sea, encontramos el número en el corazón de la materia. ¡Pum! ¡Tremendo! Esto debió haber traído abajo todo el materialismo hace 100 años atrás, ¿no? Yo no sé cómo los materialistas pueden sobrevivir a eso. Dentro de todo, pues, el esfuerzo de Gustavo Bueno, que incorpora elementos como la lengua, como el pensamiento dentro de la materia, pues permiten alargarle la vida, y de ahí es que yo digo que Gustavo Bueno es el materialista más cercano a mi pensamiento o a nuestro pensamiento, ¿no? Pero aún así no puede sobrevivir el materialismo a la función de onda, y lo más curioso es que esto se han dado cuenta, los primeros que se han dado cuenta son materialistas de izquierda, y ahí cito en mi libro a Badiou, ahí cito en mi libro a Zizek, que escriben cómo hacemos un materialismo sin materia. O sea, ellos se han dado cuenta que en el corazón de la materia no hay materia. hay funciones de onda y hay raíces de -1. Entonces, claro, dijo, bueno, entonces, si la materia no es esa bolita de masa que proponía Dalton, entonces todo el pensamiento que se construye encima se viene abajo. Y por eso es que ellos plantean en sus libros, ¿no? Zizek, Badiou, ¿cómo mantenemos el materialismo si en el corazón de la materia no hay materia? Y por eso hablan, ¿cómo hacemos un materialismo sin materia sin caer en el riesgo de la metafísica? Dicen, ¿no? Están ahí, yo lo siento como que estuvieran así con uñas aferrándose al materialismo y ven cómo se les ofuma de las manos y decimos, ¿y cómo seguimos acá enraizados a esto? Bueno, ¿sabes qué? Pues lo más natural, abandonar el materialismo. No puede sobrevivir a esta, digamos, a este enfoque de la física, porque el materialismo nace como resultado de descubrimientos científicos. Entonces, otros descubrimientos científicos que desdigan o que cambien el modelo anterior deberían hacernos abandonar el materialismo, ¿no? Y aceptar que en realidad, más allá de la materia, lo que existe es el número. Y que el número tiene una dimensión material y una dimensión inmaterial, que es la que interpretamos o la que es el logos, que ya es lo otro con lo que conecto en el libro, que el logos es lo que nos hace humanos, ¿no? Y que es la que nos diferencia de los animales y que nos permite reconstruir, nos permite rescatar este pensamiento aristotélico. Mira cuántas veces he citado a Aristóteles, que básicamente sería lo que planteo una tercera escolástica, ¿no? Luego de Santo Tomás y luego de la Escuela de Salamanca,
Con todo esto podemos traer una tercera escolástica que arme un nuevo modelo filosófico en base a esta física que estoy hablando. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que digamos el nombre de este proyecto filosófico, de este sistema que vas a desarrollar, que estás empezando con este libro. Vuelvo a poner en pantalla El fin de la cultura woke. Me acaba de decir Sabera, nuestra directora de redes sociales, que nos han ¿cómo se dice? No, bueno, no sé, que nos han hackeado, nos han quitado, nos han dado un aviso Uy, uy, uy. en el canal de TikTok porque estoy nombrando el libro y lo recomiendo. Y entonces esas cosas no se pueden decir. Pero, a ver, si entrevisto a una persona, claro, es que los de TikTok, tela, no puedes decir nada, ni monedas, ni recomendar un libro, ni nada, no sé. Parece ser que es una red social que solo vale para decir chorradas, que venga uno, se ponga allí a hacer el tonto y miles de seguidores dando me gustas y tal. Eso lo comentas tú también, precisamente en las reflexiones finales, cuando dices que estamos saturados, aquí es una frase preciosa, luego si la encuentro la leo, cuando dices que estamos saturados de demasiada tecnología, demasiada información y que eso al final destruye la naturaleza del ser humano, ¿no? La tengo por aquí subrayada. Pero bueno, no te iba a decir eso. Te iba a leer un parrafito pequeño del libro, en la página 149, que dices, en resumen, bueno, hablas de Derrida y tal, de todo esto de los filósofos que, bueno, pues que se hubieran conocido la teoría de la información de Shannon. Y dices, en resumen, la teoría de la información de Shannon habría refutado el relativismo extremo del posmodernismo antes de que se volviera hegemónico, si hubieran entendido lo que comentas en el libro, ¿no? de esta teoría de la información. Vamos a ver, Rafael, resulta que todo este sistema que estás desarrollando te has además atrevido, voy a ver si puedo poner aquí una página y que se vea, hasta hacerlo de forma, o sea, con formulación matemática. Y pones una serie de axiomas y de teoremas. Yo cuando vi esto digo, coño, se está poniendo aquí hasta, o sea, bien. De hecho, ya dices, bueno, el que no sepa mucho de matemáticas, ¿qué pasa esto? Lo explicas. Lo voy a poner a ver si se ve. Bueno, teorema 1, axioma, no sé qué está saliendo ahí, que no lo veo bien. Axioma, tal, bueno. O sea, que te atreves a decir todo esto. Mira, cuando lo estaba leyendo, apunté aquí, en el axioma 5, que lo llamas estructura jerárquica de los lenguajes. Bueno, pues pones pues para todo lenguaje que pertenece o que existe en un lenguaje, bueno, la fórmula matemática. Y yo, antes de pasar al siguiente, había puesto aquí en mis notas, ¿cuál es el lenguaje supremo? Pero claro, luego ya veo que dices, bueno, en el siguiente axioma ya dices, bueno, este parece, en el 7, perdón, dices, este parece que se contradice con el 5. Voy a leer lo que explicas del axioma 5, estructura jerárquica de los lenguajes, y dices, para cada lenguaje formal existe un lenguaje mayor que lo engloba. Se relaciona con el teorema de incompletitud de Gödel. Ahora quiero que me hables un poco de quién era Gödel y cuál es este sistema de incompletitud, ¿no? Tú lo vas a explicar mejor, pero bueno, más o menos decía que, bueno, además incluso se puede aplicar a la IA. Yo creo que lo nombras también aplicado a la IA. O no sé si igual lo apunté yo aquí en las notas. Vamos, decía Gödel o Gödel, como se pronuncie, que no se pueden resolver problemas más allá de sus reglas lógicas predefinidas, ¿no? Y entonces dices aquí, acabas, para cada lenguaje formal existe un lenguaje mayor que lo engloba, se relaciona con el tema de incompletitud de Gödel, donde ningún sistema puede explicarse completamente desde sí mismo. Entonces, yo nada más leer esto pensé, bueno, si siempre que hay un lenguaje formal existe un lenguaje mayor que lo engloba, al final hacemos un ejercicio de recursividad y entramos en un bucle infinito, o si no tenemos que irnos al primer motor inmóvil de Aristóteles, el de Miurgo. Y entonces aquí parece que en este axioma estás explicando, como hacía Descartes, Pascal o no, Descartes, la existencia de Dios. Hago un salto, una peripecia y yo, Dios existe, es el creador del Big Bang. A ver, quiero que me expliques un poco este axioma y si lo que yo entendí no es eso o cómo va la cosa.
Ya, a ver, en realidad se refiere a sistemas lógicos, bueno, se denomina, un lenguaje es un sistema lógico, ¿no? Pero un sistema lógico también, por ejemplo, es la geometría. Otro sistema lógico es la aritmética, ¿no? Otro sistema lógico es el álgebra. Ahora, todos estos sistemas están dentro de un sistema mayor, que son las matemáticas en global, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice, ¿no? Todo tipo de lenguaje, todo tipo de sistema lógico va a tener otro sistema lógico más grande que lo vaya englobando. Si hablamos de los números, con los números es perfectamente fácil entenderlo. Tenemos los números naturales, ¿no? Pero si comenzamos a meter las restas y encontramos números negativos, pues tenemos que ampliarlo a los números enteros. Si metemos la división y encontramos fracciones, pues tenemos que ampliarlo a los números racionales. Si en esas fracciones encontramos infinito, pues ya los entramos a los irracionales y así a los números reales, números complejos, siempre va a haber un sistema más grande. El tema de Gödel surge cuando se quiso encontrar una explicación a través de axiomas muy sencillos, pero que te resuman toda la matemática. De la misma manera como Euclides lo había hecho con la geometría, ¿no? Tú ves que toda la geometría euclidiana se resume pues en 5 axiomas, si recuerdo bien, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora si yo me salgo de esos axiomas, voy a encontrar otro sistema lógico más grande, que es la geometría no euclidiana, ¿no? Y de repente por ahí voy a ampliarlo a la geometría riemanniana y otros tipos de geometrías hasta alcanzar las matemáticas en el sistema más grande. Dije, bueno, vamos a hacer lo mismo para las matemáticas, que es el sistema más grande, ¿no? Que engloba a todas las geometrías y al álgebra y al cálculo y a todos los demás. Vamos a buscar un sistema de axiomas que con 5 axiomas, ponle 10, podamos resumir todas las matemáticas. Y este fue todo un reto hasta que llegó Kurt Gödel, que a través de una paradoja, que es la paradoja de Russell, que se puede utilizar pues con cualquier paradoja, ¿no? A ver, digamos, para que sea simple para el público, pongamos la paradoja de Pinocho. Si Pinocho dice, ahora me va a crecer la nariz, ¿le crece o no le crece? Si le crece, es que está diciendo la verdad, y por lo tanto no debería crecerle. Pero si no lo crece, entonces está mintiendo y debería crecerle. Y entramos en un bucle lógico, ¿no? Entonces lo que te dice Gödel es, las matemáticas no incluyen las paradojas. Entonces, yo no puedo resumir todas las matemáticas porque las matemáticas es un sistema incompleto, ya que no te incluye las paradojas. Yo la paradoja no la puedo matematizar. En palabras de Roger Penrose, una paradoja es no computable. Y por lo tanto, es un sistema consistente. Al no admitir paradojas, es consistente, pero es incompleto. Penrose utiliza este principio de incompletitud de Gödel para compararlo con la mente humana, en un libro que se llama Sombras de la Mente. Y en otros son 2 libros, bueno, tiene mucho más, pero los 2 principales donde resume todo esto es Sombras de la Mente y La Mente Nueva del Emperador. Y Penrose te dice, pero nosotros sí procesamos paradojas y podemos dar valores de certeza, de verdad, ante una paradoja. Y por lo tanto, la mente humana es completa, pero no es coherente, justamente porque admite la paradoja. Y por lo tanto, te dice, la mente humana admite elementos no computables, que están incluso fuera de las matemáticas. Y por lo tanto, no se puede, una IA, la página final del libro de La Mente Nueva del Emperador, te dice, una IA no va a desarrollar conciencia humana, porque la conciencia humana tiene estos elementos no computables,
más allá de los algoritmos, que no lo vamos a meter en una inteligencia artificial que tiene como base los algoritmos, ¿no? Y eso ya te refleja precisamente que la mente humana es distinta que la del animal y que la de las computadoras. Tiene este elemento no matemático, no computable, que creo que en este libro no lo he llamado así. Esto lo estoy poniendo en otro futuro libro donde estoy profundizando toda esta idea sobre la mente, pero lo llamo el delta noético, ¿no? O sea, un diferencial que se sale fuera del sistema y que nos permite ver el sistema desde afuera, y es por eso que nos entendemos. O como lo resumo muchas veces, ¿no? Los únicos que nunca entienden un chiste son los que están dentro del chiste, ¿no? ¿No? Cuando tú dices, pues entra, ¿no? Un inglés, un francés y un alemán a un bar, ¿no? Nosotros entendemos la situación graciosa porque lo vemos desde fuera. El inglés, el francés y el alemán no van a saber desde dentro cuál es el chiste, ¿no? De la misma manera, si nosotros entendemos y cuestionamos el universo, cosa que no hace ninguna otra especie animal y no hace ninguna inteligencia artificial, es porque tenemos un delta fuera del sistema que nos permite mirar este sistema desde afuera y por lo tanto cuestionarlo y entenderlo. Entonces, estos son, y ya, no sé si lo menciona en el libro, ¿no? Pero este sería el logos humano, ¿no? Este sería el entendimiento que está en nuestra mente y que nos permite tener conciencia, no como las computadoras que te responden en base a algoritmos, pero no saben quién soy, no se cuestionan su propia existencia. De hecho, por eso no están vivos y no saben que no tienen no se cuestionan su muerte o su propósito, ¿no? Y por lo tanto, para mí, este logos, este delta noético, esta incompletitud que hace que esté fuera de nuestro sistema, debe ser el eje de la nueva filosofía. Y así recuperamos un logos clásico, pero traído al presente. Sí, sí lo nombras en el libro, hablas bastante de eso. Dices, por ejemplo, casi al final, el logos es el principio estructurador que da coherencia, dirección y sentido a la civilización. Su erosión en Occidente ha llevado al rechazo de las raíces filosóficas y espirituales, abandonando la visión aristotélica que sentó sus cimientos. La visión materialista de la realidad ha vaciado de sentido la existencia humana. Se han sustituido valores universales por constructos arbitrarios y volátiles, lo que ha generado una crisis de identidad. Tienes muchos párrafos que se podían enmarcar. Bueno, llevamos ya 1 hora, Rafael, y siempre ya sabes, nuestros directos son siempre 1 hora. Me quedan muchas preguntas para hacerte, pero vamos a ir concretando ya algunas cosas, ya se explica más o menos todo, lo suficiente para que la gente, no voy a decir nada, pongo simplemente la imagen aquí para que no nos baneen en TikTok, ya lo están viendo, lo que tienen ustedes que hacer, ir a las librerías, eso no creo que lo... Bueno, al final del libro, o en bastantes partes de él, hablas de la teoría SOC, ¿no? Las siglas en inglés, que es algo así como los sistemas autoorganizados críticos, lo traduces de esta forma. Y explicas, incluso te atreves a hablar de los imperios, todos los sistemas, bueno, aplicado esta teoría a los imperios, ¿no? La dialéctica de estados sin imperios, como los imperios emergen, tienen un momento de ebullición y luego se disuelven, se extinguen. Y eso es porque no son capaces, y esta parte me encantó, no son capaces de mantener un equilibrio, esa entropía, además traes el concepto de entropía, fuera del sistema y dentro del sistema, tanto a nivel de un imperio como de una persona, ¿no? Cuando falta esa información que tú dices que tiene que tener todo ese logos, esa estructura que explicas en el libro, cuando vamos perdiendo la información, vamos perdiendo nuestra esencia, nuestra alma. Y me gusta mucho esta parte que explicas, porque yo siempre he dicho en algunas conferencias a las que he impartido por ahí, siempre digo que no se concibe una civilización, no ha existido nunca ninguna civilización en el mundo
sin transferencia de conocimiento. Ujú. Lo tengo por ahí dicho antes de que leyera tu libro, luego no te lo he copiado. Yo siempre he pensado eso, es importantísimo. De hecho, ¿qué es la educación? La transferencia de conocimiento, ¿no? ¿Cómo se destruye una sociedad? Anulando la educación. Es decir, haciendo una educación que sea completamente nihilista, que sea completamente absurda, que oculte los valores tradicionales que te han hecho llegar hasta donde estás. Ahí también criticas entonces al progresismo y estableces esa relación, esa dicotomía entre izquierdas y derechas, lo explicas muy bien, como unos son demasiado tradicionalistas y los otros demasiado destructivistas o deconstructivistas, ¿no? Entonces quería que nos explicaras un poco esto, ya para finalizar, esto de los sistemas autoorganizados críticos y cómo la información hace que un sistema se mantenga, un ente, un ser, o un imperio o no. Sí, vamos a partir que los análisis sociales del siglo XIX, en especial Marx, que Marx tiene pues el mérito de haber vuelto la sociología, las humanidades, en la categoría de ciencia, debido a un estudio, debido a este estudio riguroso utilizando herramientas que ya la física utilizaba y las matemáticas de la época, estoy diciendo, ¿no? Porque lo que se encuentra en el siglo XIX es que luego de llegar a la conclusión que la realidad está formada por átomos, no podemos conocer la trayectoria particular de un átomo, de cada partícula. Sería imposible. Imagínate un flujo de agua que tú te trates de calcular cuál es la trayectoria que va a seguir cada molécula de agua. No, pues, te pasas la vida. Va a ser imposible. Pero cuando las agrupas, se forma un caudal, el cual se forma un flujo, el cual yo sí puedo medirlo y puedo calcular su trayectoria y puedo predecirlo. Más lleva este mismo principio a las sociedades y te dice, yo no puedo calcular, yo no puedo predecir cuál va a ser el comportamiento de una persona, pero si agrupamos grandes volúmenes de personas en la sociedad, yo sí puedo predecir cuál es el comportamiento de las masas, un poco haciendo la extrapolación de la partícula a la persona. Y de ahí es que sale pues toda una serie de razonamientos que involucran pues los choques, la lucha de clases y el alcanzar un equilibrio que vendría a ser el comunismo, ¿no? En el comunismo se destruyeron las clases sociales, todos somos iguales y pues se alcanza esta utopía, nunca mejor dicho una utopía, porque Marx no conocía, no tenía por qué conocer tampoco los sistemas no lineales y la teoría de los sistemas complejos, que es la que, de donde saco el SOC, ¿no? La criticalidad autoorganizada, self-organized criticality, criticalidad autoorganizada. Esto se basa en sistemas, en teoría de sistemas complejos, que surge a mediados del siglo XX, o sea, ya Marx tenía muerto varias décadas, ¿no? No había forma que lo conozca. Pero con estos principios, otra vez se vuelve a derrumbar todo lo de Marx. ¿Por qué? Porque al incorporar la no linealidad de los sistemas, entonces ya no decimos pues que van existiendo choques y destrucción de diferencias hasta alcanzar un equilibrio, sino que los sistemas complejos, al ser no lineales, van formando ciclos, ¿no? De estabilidad y de renovación. Digamos, como las placas tectónicas con un terremoto, ¿no? Ahorita estamos todos tranquilos, pero debajo de nuestros pies las placas se están moviendo, pero imperceptiblemente, pero van acumulando energía. Cuando esa energía alcanza un límite crítico, ahí el nombre de criticalidad autoorganizada, ocurre pues el boom, el terremoto, ¿no? Ocurre la liberación de energía, ocurre la revolución, en donde a través de toda esta serie de movimientos cataclísmicos se alcanza un nuevo equilibrio. Pero el proceso va a seguir, y va a seguir acumulando energía, y va a haber otros terremotos, y va a alcanzar un nuevo balance. O sea, sigue un proceso. No es que en algún momento van a alcanzar el equilibrio eterno y permanente y no habrá más terremotos, a no ser que la Tierra se apague. Porque
la utopía de Marx se cumple cuando todos estamos muertos. O sea, lo que te dice la teoría de los sistemas complejos es que el sistema alcanza su equilibrio total cuando ya no tiene vida, ya no tiene energía. Cuando está totalmente muerto, ahí sí, ¿no? Ahí sí ya todos somos iguales. Entonces, pero mientras exista energía, siempre va a haber periodos de acumulación y de liberación de energía. Y por lo tanto, es por eso que Marx pues, hace muchas predicciones que se han cumplido con respecto al capitalismo, pero lo que nunca se cumplió es alcanzar esta utopía comunista en la cual lo que nunca pudo predecir es el colapso de su propio sistema, ¿no? La Unión Soviética por eso se vino abajo. Recuerda que el propio Marx decía, oiga, ¿usted sería marxista? Y dice, yo nunca. Claro. De hecho, sí. hay muchos autores que dicen que Marx hubiera sido un don nadie, un desconocido, si no hubiera existido la Unión Soviética. El propio Engels menciona de que si encontramos una nueva física y unos nuevos principios, hay que reformular todo lo que ellos estaban proponiendo. O sea, fueron más sinceros que todos los comunistas de ahora, que ya tienen los nuevos principios, pero no han reformulado nada, ¿no? Y es porque el SOC, la criticalidad autoorganizada, te predice la caída de cualquier sistema cuando acumula demasiada energía. Cuando alcanza un nivel de complejidad, alcanza el límite del caos y se desmorona hasta alcanzar un nuevo balance y empezar de nuevo. Entonces, eso es lo que se dio con la Unión Soviética y eso es lo que se va a dar con cualquier sistema grande y complejo que acumule demasiada energía hasta alcanzar este momento crítico, pero que ahí es donde viene el tema que mencionas, la información. O sea, cuando la criticalidad del sistema, la complejidad del sistema es la acumulación de entropía y lo que te reduce la entropía es la información. Entonces, mientras tengamos un logos ordenador que haga que la información sea más coherente, menos acumulación de entropía va a haber y el sistema va a ser más estable. Y es por eso que cuando tú tienes ideologías que te rompen la coherencia informacional de tu sistema, lo terminan colapsando. Y adivina cuál es el mejor ejemplo de todas ellas. Dime. La ideología woke, que es totalmente entrópica, destructiva e incoherente, te destruye la coherencia de cualquier sistema, de cualquier sociedad, de cualquier estado, te lo rompe. Entonces, obviamente que te lo lleva al colapso, que es lo que estamos viendo. Así que se cumple la teoría. Bueno, hay muchísimas cosas que nos han quedado en el tintero, Rafael. Vamos a recomendar, no voy a recomendar nada, simplemente voy a poner esta foto aquí y las personas que nos estén escuchando y viendo, vayan a las librerías, yo no digo más. Es un libro de 200 y poco páginas y con mucha información muy condensada para desarrollar. Incluso puede desarrollarlo cada uno por su cuenta a la espera de que don Rafael Aita nos haga el siguiente volumen o la continuación de este libro que se va a hacer en un mejor vendido, vamos a decirlo en español también. Bueno, Rafa, de verdad, muchísimas gracias. Tengo que decir que no se me olvide, síganos en redes sociales, difundan este vídeo que es importante para que don Rafael pues pueda ganar sus, no puedo decir tampoco las monedas, bueno, pues unos dineros, eso sí, con la participación cuando ustedes se llevan esta cosa que estoy enseñando. Sigan a Rafael Aita si no le siguen en Facebook y en sus redes sociales, porque es una persona increíblemente valiosa para el mundo, aunque ahora se haya metido con una cierta parte de la población los que creen en esta tontería del wokismo, ¿verdad? Pero ya hemos explicado por qué. Síganle a él, síganle a nosotros, difundan este vídeo y muchísimas gracias, Rafa. Y a ver si nos vemos pronto en España, que tengo planeado estar yendo en marzo. Bueno, pues cuando vengas, que ya me has dicho antes que vas a venir en breve, pues a ver si hay ocasión y podemos vernos, como hemos hecho otras veces que has estado por aquí. No te me vayas, Rafa, porque tú y yo nos despedimos a la trastienda. Voy a despedirme también de nuestros seguidores en TikTok, que nos han estado siguiendo muy concentrados, han puesto bastantes comentarios en el chat. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. O sea que le doy aquí ahora, finalizo el TikTok. Y ya está, finalizar ahora. Y después finalizamos nuestra emisión en directo en YouTube. Muchísimas gracias a los que nos siguieron en directo, a los que han comentado
a nuestros amigos de Argentina, miratiegos de Argentina, de Paraguay, de Perú, habría por ahí alguno, no me he estado pendiente, y por supuesto nuestro invitado. La semana que viene, pues amenazamos con otro excepcional directo. Ya avisaremos quién es la persona que viene invitada. Gracias, Rafa. Un abrazo. Gracias, nos vemos. No te me vayas.